Augusto Monterroso nació el 21 de diciembre de 1921 en Tegucigalpa, la capital de Honduras, hijo de Vicente Monterroso y de Amelia Bonilla. Pasó su infancia y adolescencia en Guatemala, país que consideró clave en su formación. Al estallar en 1944 las revueltas contra el dictador Jorge Ubico, Monterroso desempeñó un activo papel, lo que le llevó a la cárcel al tomar el poder el general Federico Ponce Baides. Pero en septiembre logró escapar de prisión y pidió asilo en la Embajada de México. Tras la Revolución de Octubre en Guatemala, encabezada por Jacobo Arbenz, Monterroso fue designado para un cargo en el Consulado de Guatemala en México, donde permaneció hasta 1953. Tras la caída de Arbenz, se exilió en Chile, donde trabajó como secretario de Pablo Neruda, para retornar a México en 1956, país en el que iba a establecerse definitivamente. Narrador y ensayista, empezó a publicar sus textos a partir de 1959, año en que se publicó la primera edición de Obras completas y otros cuentos, conjunto de incisivas narraciones donde comienzan a notarse los rasgos fundamentales de su narrativa. Una prosa concisa, breve, aparentemente sencilla, que sin embargo está llena de referencias cultas, así como un magistral manejo de la parodia, la caricatura y el humor negro. Tito, como lo llamaban sus allegados, el gran escritor de cuentos y fábulas breves, falleció de un paro cardíaco el 7 de febrero de 2003. Estuvo casado con la escritora de origen libanés Bárbara Jacobs, quien en el 2008 donó su legado artístico a la Universidad de Oviedo. Obra y crítica. Es considerado como uno de los maestros de la minificción y de forma breve aborda temáticas complejas y fascinantes, con una provocadora visión del mundo en el universo, haciendo habitual la sustitución del nombre por el apócope. Entre sus libros destacan además La oveja negra y demás fábulas, Movimiento perpetuo, la novela Lo demás es silencio, Viaje al centro de la fábula, La palabra mágica y La letra E, fragmentos de un diario. En 1998 publicó su colección de ensayos La vaca. Su composición, Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, se consideraba el microrrelato más breve de la literatura universal, hasta la aparición de El emigrante, de Luis Felipe Lomelí. Se ha incluido en una docena de antologías y se ha traducido a varios idiomas, además de tener una edición crítica de Laura Zavala titulada El dinosaurio anotado. Con razón, Monterroso aseveró sobre este microrrelato que sus interpretaciones eran tan infinitas como el universo mismo. En 1970 ganó el premio Magda Donato. En 1975 el premio Xavier Villaurrutia por antología personal y en 1988 se le entregó la condecoración del Águila Azteca por su aporte a la cultura de México. Fue galardonado con el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances en 1996. En 1997 el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala le otorgó el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. En 2000 le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, en reconocimiento a toda su carrera. En las palabras del jurado, su obra narrativa y ensayística constituye todo un universo literario de extraordinaria riqueza ética y estética del que cabría destacar un cervantino y melancólico sentido del humor. Su obra narrativa ha transformado el relato breve. Sus obras son Obras completas y otros cuentos, publicada en 1959, La oveja negra y demás fábulas, publicada en 1969, Movimientos perpetuo, cuentos, ensayos y aforismos, publicada en 1972, Lo demás es silencio, una novela publicada en 1978, Viaje al centro de la fábula, entrevistas en 1981, La palabra mágica, que eran cuentos y ensayos, publicada en 1983, La letra E, fragmentos de un diario, publicada en 1987, Los buscadores de oro, que fue una autobiografía publicada en 1993, La vaca, una serie de ensayos publicados en 1998, Pájaros de Hispanoamérica, antología, publicada en 2002, y Literatura y vida, cuentos y ensayos, publicada en 2004 de forma póstuma.
Ahora un fragmento de su obra El eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V, condescendiente una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible, que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día que esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado. Mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.